Muy bien. Bueno, buenos días a todas, a todos, especialmente a vos, Gabriela Roxana Cataño. Muchas gracias por permitirnos difundir trabajos en los que estás involucrada tanto en el campo de la arqueología del proyecto Ongamira, como en el campo de la antropología en la relación con los pueblos originarios en Córdoba. Les damos la bienvenida a todas y todos, especialmente a vos. Y la primera propuesta, además del agradecimiento que te queríamos hacer, es que hagas una presentación de tu trayectoria académica desde tus inicios en La Plata, cómo llegaste a Córdoba y en qué actividades estás involucrada actualmente. Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación, Mariano, Gustavo también. Bueno, sí, efectivamente, mi primer nombre es Gabriela, pero no lo uso, todos me conocen como Roxana. Sí, yo empecé en el año 1986, el siglo pasado, a estudiar antropología en La Plata. Me recibí allí, luego me doctoré también, siempre estudiando las tecnologías prehistóricas, básicamente aquellas que han utilizado las rocas, ¿no? Como fuente de materia prima, pero no en donde estoy trabajando hoy, que es en Córdoba, sino en la Patagonia Argentina. Hice mi tesis estudiando sociedades cazadoras-recolectoras, que habían sido las primeras, aparentemente, que poblaron el continente sudamericano, aquellas que se asociaban a la fabricación de un tipo de punta, que eran las colas, famosas colas de pescado, por la formita que tiene las puntas de lanza. Y luego de 17 años de trabajo en la Patagonia, tuvimos la posibilidad, gracias a un proyecto nacional que era de erradicación de investigadores fuera de Buenos Aires y La Plata, que era donde yo estaba, de venirnos a la provincia de Córdoba. Allí, con fondos del CONICET, pudimos montar un laboratorio, comprar e importar microscopios y otros equipamientos que nos permitieron, por un lado, mejorar, digamos, nuestras investigaciones, y por el otro lado, ponernos a reflexionar sobre que, habiendo, digamos, mudado nuestro lugar de trabajo a una provincia donde había muy pocos arqueólogos y arqueólogas trabajando, bueno, era necesario empezar un proyecto en el lugar, con la comunidad. Y creo que a partir de ese año, nosotros nos mudamos en el 2007, pero bueno, nos llevó unos 2 o 3 años terminar con los proyectos previos de trabajo en la Patagonia. Empezamos un proyecto en Córdoba, en el norte de Córdoba. eh, Empezamos a ya directamente pedir subsidios y financiamiento, becarios, tesistas, para armar un nuevo grupo de investigación. Esto se consolidó y empezó en el 2010, y bueno, a partir de ese momento empezó lo que llamamos hoy el proyecto Ongamira. Muy bien. En principio, eh, este proyecto se fundó en una reflexión, porque entre el 2007 y el 2010 estuvimos recorriendo algunas localidades en Córdoba, arqueológicas, invitados por gente de la comunidad, en la zona de Characato. Encontramos allí también un fragmento de punta cola de pescado. Y esto me lleva a algo que después les voy a contar un poco más, pero que es, bueno, uno de los grandes todavía debates e interrogantes acerca de quiénes han sido los primeros pobladores de estos territorios del centro del país. Buen punto, Eh, buen punto. sí, sí, está todavía en debate, ya les voy anticipando que no es que es un tema resuelto, pero es un tema en el que se está trabajando fuertemente. Y bueno, fundamentalmente el proyecto decidió, digamos, encauzarse hacia las mismas temáticas, es decir, en un principio al estudio de la tecnología prehistórica, y también comenzar a vincularnos con aquellos representantes de las sociedades originarias que habitan hoy la tierra cordobesa. Esto lo hicimos, no, digamos, no en soledad, sino ya con proyectos previos que veníamos trabajando con otros investigadores.
en particular con el doctor Andrés Lagens y la magíster Mirta Bonín. Con Andrés habíamos empezado a excavar también un sitio temprano con puntas colas de pescado en la provincia de San Luis, donde después allí hizo su doctorado otra investigadora, que bueno, ya está doctorada, es investigadora de CONICET, que es Gisela Azario. Ella ya tiene ahora sus propios proyectos. Después nos visitó en ese año 2000, antes del 2010, en el 2009, un investigador con el que yo había hecho mi tesis doctoral, que es Robert Kelly, es un especialista en tecnología lítica y en el estudio también de sociedades caseras recolectoras de Estados Unidos, y él, junto con una especialista argentina, que es Dora Fleckenheimer, hicimos una visita a distintas localidades y sitios de Córdoba. Y realmente en una charla con ellos fue que terminamos de tomar la decisión de empezar donde estamos trabajando ahora, que es Ongamira. ¿Por qué? Y bueno, en principio porque era una localidad donde uno de los padres de la arqueología moderna, que es el doctor Rex González, planteó sus cronologías para entender a las distintas culturas originarias, utilizó las excavaciones para armar esa cronología del centro del país. Y ese lugar era Ongamira. Pero luego de esos trabajos, que fueron entre la década del 40 al 50, junto con su suegro, el ingeniero Aníbal Montes, no se avanzó, digamos, en trabajos posteriores. Entonces, era una arqueología que fundamentalmente estaba vinculada, digamos, a la arqueología argentina desde los años 40 y 50, ¿no? Desde la forma de hacer arqueología de ese modo. Entonces nos pareció que estábamos en un momento en el cual se podían empezar a aplicar nuevas tecnologías, nuevas miradas, bueno, como para sumar, ¿no? Un punto, digamos, desde otro lugar a la arqueología regional. Y esto lo hicimos porque también habíamos tenido un paso anterior por Córdoba. Cuando yo ni bien me recibí de arqueóloga en La Plata, ese año, en el año 91, se abrieron por primera vez las becas de investigación en la Universidad Nacional de La Plata. Y yo, con una beca de la universidad, bueno, gané una de estas, eran 8 para toda la universidad, imagínense, era muy difícil, pero bueno, apostamos fuerte. Y era para trabajar en Córdoba, no en Ongamira, sino en el valle de al lado, en un lugar que se llamaba Copacabana, era donde había trabajado Andrés Lagens. Y bueno, comenzamos allí a hacer excavaciones, a empezar, digamos, con esta, o continuar con esta nueva mirada que Andrés traía, y lo que sucedió es que para el año 94 hubo un gran cambio, digamos, en la forma de hacer investigación en Argentina. Se creó lo que se llama el FOMEC, que era el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Educativa, y el FOMEC necesitaba que los proyectos de investigación estén radicados en las universidades donde uno estaba. Y mi proyecto estaba en La Plata, pero mi lugar de trabajo estaba en Córdoba. Entonces yo no tenía un vínculo institucional con Córdoba. Así que lamentablemente ahí fue, después de 2 años de esa beca de iniciación, que tuvimos que dejar, digamos, como bueno, ese proyecto, que pudo ser retomado en el 2006 con este nuevo cambio en las políticas, digamos, y que permitió la radicación de investigadores eh, de todo el país en Córdoba. En ese sentido, para mí fue muy importante, digamos, formar parte de ese momento, ya que el Museo de Antropología, que es donde estamos hoy, eh, era un museo relativamente pequeño, con poca gente, colecciones históricas muy importantes, eh, pero, digamos, no tenía un área de investigación muy desarrollada. Y bueno, fue gracias a su directora, Mirta, que esa área comenzó, ¿no?, a consolidarse. Para el 2006 se creó como unidad asociada al CONICET, y para el
2009-2010, que yo asumo la dirección del museo, logramos presentar un proyecto para que pase a ser una unidad ejecutora del CONICET. En ese momento, entonces, ya éramos alrededor de 20 investigadores. Hoy les cuento que nuestra unidad ejecutora tiene 120, 130 personas dedicadas exclusivamente a la investigación, además de la docencia y en la universidad y en otros niveles, ¿no? También de grado, de posgrado. Eh, Hay un doctorado en ciencias antropológicas en Córdoba, una maestría, una especialidad. Es decir, que hubo en estos últimos 15 años un crecimiento muy importante y bueno, una consolidación del espacio dentro de la universidad. Bien, yo quería aprovechar la pausita que hiciste para hacerte algunas preguntas sobre el proyecto Ongamira. Estuve leyendo bastante material que me facilitaste antes de la entrevista. Y lo primero que te quería preguntar, porque uno de los sitios que más estás trabajando es el Deodoro Roca, el alero, que es uno de los que trabajó Rex González, Menguín, Montes, que habías mencionado vos. ¿Con qué perspectiva están trabajando ustedes ahora en relación a lo que aparece en muchos trabajos de síntesis? Te pongo un ejemplo, eh, porque circula mucho por lo que son las carreras de formación de profesorados de historia o de geografía, por ejemplo, libros clásicos como de Mandrini o Los hijos de la tierra de Sarasola, que son como compilaciones de trabajos regionales y que por lo tanto no hay una profundización, pero sí dan un pantallazo general para un público que es más allá del especializado en arqueología o en antropología. Y ahí es como que, digamos, estos aleros, estas grutas en la zona de las serranías, se asocian mucho a los pueblos históricamente conocidos por las documentaciones, como por ejemplo los comechingones. ¿Están trabajando ustedes en una relación etnográfica directa? ¿Es más complejo? ¿Es más amplio? ¿Cómo está el estado de situación y de la perspectiva en la que están trabajando ustedes con estos lugares que tienen como una cierta asociación con pueblos contemporáneos? Sí, sí, por supuesto. El Valle de Ongamira es conocido desde bien el inicio del contacto, digamos, hispano-indígena aquí en Argentina. Desde el 1570 aproximadamente, ya hay un contacto con pueblos en esta zona, hay crónicas, de hecho, el primer documento histórico que se encuentra en el Archivo Histórico de la provincia, digamos, el primer libro de registros, ya narra algunas de las situaciones vividas en el Valle de Ongamira por quien era el encomendero, Blas de Rosales, aquí en este lugar. A partir de un estudio que se hace justamente entre los 40 y 50, se retoma ese documento y allí se narra la mala situación, digamos, o la situación de violencia interpersonal entre lo que sería Blas de Rosales, sus tropas y las comunidades que habitaban el Valle de Ongamira. Lo que se narra, digamos, es una lucha, dado que, bueno, hay un problema entre, no recuerdo ahora si es el yerno de Blas de Rosales o el mismo, pero bueno, una situación de una cuestión con las mujeres indígenas, donde él es asesinado y entonces hay una represalia contra las comunidades. Y lo que se narra allí es que los últimos representantes comechingones que habrían estado justamente en el lugar, en el Valle de Ongamira, hay un cerro que se llama Colchiquio Charalqueta y que habrían subido a ese cerro y se habrían suicidado en masa. Esto se ve avalado en esos momentos, en los años 40 y 50, porque, bueno, justamente el ingeniero Aníbal Montes es el que hace unas excavaciones y recupera restos humanos.
Esto lleva a que, digamos, se haya generado a partir de ese momento un discurso casi académico, fundante, sobre que las primeras poblaciones habrían desaparecido totalmente del territorio cordobés debido a estos sucesos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos a Córdoba en el 2006-2007, primero nos encontramos con un debate que sale en los diarios, ¿no? En La Voz, en todos lados, entre distintos académicos, entre los historiadores y entre los antropólogos biólogos. ¿Por qué? Porque haciendo estudios de ADN se logra, digamos, encontrar que el 86% de las poblaciones que ocupan la región norte de Córdoba poseen ADN indígena Ah, y alrededor de un 8% afrodescendiente. Eso por un lado. Después, por otro lado, nosotros comenzamos nuestras excavaciones sistemáticas y comenzamos a hacer dataciones absolutas utilizando el método carbono 14, que nos dice exactamente qué antigüedad tienen los restos, y datamos los restos humanos, tanto los de la época en los que Montes y después González excavaron, como los que nosotros recuperamos, y la mayoría de los restos se encuentran distribuidos a lo largo de 4 o 5 mil años, pero no corresponden a ningún momento, digamos, cercano al contacto hispano-indígena. Entonces, ¿qué sucedía? Ustedes saben que este tipo de sociedades, que eran nómades, que habitaban esta región, no tenían por costumbre o no utilizaban la idea que nosotros tenemos hoy de cementerio, ¿no? Cuando alguien fallece, de que sea enterrado en un lugar que solo se usa para enterrar a la gente, sino que enterraban a sus muertos en los lugares donde habitaban. Entonces, en los aleros y cuevas donde nosotros estamos excavando, están enterrados sus muertos, niños, ancianos, digamos, de todas las edades. Esta idea, en la actualidad, cuando uno encuentra muertos, cree que eso es un cementerio. Entonces, bueno, comenzó a circular esta idea, y les soy honesta, todavía circula, ¿no? Cuando uno visita el lugar, de que esto era un cementerio. Pero en realidad, ya hemos recuperado más de 50.000 restos, entre restos líticos, óseos, cerámicos y de otros tipos, de las evidencias de cómo la gente vivía en esos lugares. Así que bueno, en parte, quizás nosotros lo que estamos es tratando de trabajar justamente para aportar un granito de arena, digamos, a esta reconstrucción, ¿no? A esta interpretación que hacemos sobre la vida de la gente de este periodo. Por otro lado, a partir de 1992, cuando se cumplen, digamos, los centenarios de la conquista hispano-indígena, ahí en ese momento comienza en Córdoba un movimiento muy fuerte de investigación de las personas que forman partes de comunidades originarias. Muchas de ellas se reconocían, digamos, como pertenecientes a comunidades del noroeste argentino, pero comienzan a acompañar a grupos de personas que habitaban aquí en la ciudad de Córdoba, y empiezan a encontrar información que contradice los dichos, digamos, de los académicos, de los historiadores. Justamente encuentran en el archivo del arzobispado un librito que es el libro de los bautizos de la comunidad indígena de La Toma, así con ese título, donde estaban todos los apellidos de personas que todavía al día de hoy, digamos, tienen descendencia y siguen habitando aquí en la ciudad de Córdoba. Y a partir de ese año comienza un proceso muy fuerte, desde el punto de vista antropológico, de retnización y de que esas comunidades volvieran a reagruparse, a hacer una apuesta, digamos, al autorreconocimiento, a autopercibirse como miembros de comunidades originarias. Y es así como hoy tenemos alrededor de 20, si no más ya, comunidades originarias reconocidas por el INAI, de
hecho, hace unos años se conformó a nivel del gobierno de la provincia de Córdoba el Consejo de Pueblos Originarios de la provincia de Córdoba, que está integrado por representantes, por caciques de cada una de estas comunidades. Es un consejo que también está en crecimiento. Y bueno, y desde allí se atienden y se discuten, digamos, desde el punto de vista institucional, bueno, muchas de las problemáticas que las comunidades originarias tienen hoy aquí en Córdoba. Bien, Así que hay como un tema fuerte. Y como si esto no fuera poco, digamos, de que esos procesos se están dando, eh, yo les mencioné rápidamente los trabajos de bioantropología, los trabajos de estudios de ADN y ADN antiguo. Entonces, en este momento se encuentran en análisis el estudio de los restos humanos de distintos lugares de aquí de la provincia de Córdoba, antiguos y actuales, usando nuevas técnicas y desarrollos. Porque al principio, digamos, estos estudios que yo mencioné, se utilizaban haciendo una cosa que se llama ADN mitocondrial. Este tipo de ADN se hereda por vía materna, es decir, que uno puede ir siguiendo los linajes de las madres, ¿no? De madre en madre. Pero desde hace unos años, Darío de Marchi, Rodrigo Nores, Angelina García, que son los bioantropólogos del laboratorio al lado del mío, están analizando los restos recuperados en excavaciones arqueológicas de gran parte de Córdoba, y con una nueva técnica que se llama ADN total, y que permite conocer absolutamente, digamos, todo el ADN. Esto es una técnica muy moderna, de última generación, que la están aplicando con investigadores de Harvard y del Instituto Max Planck, y está en proceso, porque es súper complejo estudiar el ADN total. Así que están trabajando, identificando poblaciones, tratando de armar como ese árbol biológico, digamos, humano. Entonces, estamos abordando esto como desde los distintos lugares, no solo me, desde... me ganaste de mano la pregunta porque Sí. te iba a preguntar por ese lado. Bueno, lo que te voy a proponer es lo siguiente, y al público que nos acompaña, que por suerte son unas cuantas personas a quienes le agradecemos, y como algunas se sumaron hace un ratito, les voy a proponer que se tomen 5 minutos para que se calienten el agua, se preparen el mate, y ahora viene la parte larga de la reunión, voy a sacar un nuevo enlace. Mientras grabo esta primera etapa, me tomo 5 minutitos, le comparto el enlace a Roxana, le comparto el enlace a Gustavo, y desde ahí para todos, así 11:35 nos volvemos a encontrar. Y vayan ya afilando el lápiz de las preguntas que le quieren hacer a Roxana de lo que ya está anticipando como contenido. Nos vemos Bueno, en cinco bárbaro. minutitos. ¿Lo pasás por el chat, el enlace, o...? Sí, 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 te lo paso a vos por WhatsApp y después a Gustavo para que él lo comparta. Diego, fíjate si podés crear el Meet, o el Zoom, mejor dicho en este caso, y pegarlo acá en el chat Ah, de bueno, esta reunión. ya. Así ya las personas que están integrando este Zoom ya lo toman desde ahí. Yo igual lo paso por redes, Si pero no, hacelo vos, Gustavo, porque no me permite minimizar Zoom para hacerlo. Quiero a ver minimizar si la puedo. pantalla y no me lo permite. Si lo puedes hacer vos, y es lo mismo. Si no, hago Meet. A ver, espérame. Yo te diría Bueno, que yo los por saludo Zoom, y después por dale. WhatsApp, en Si no, cuanto me deja que lo pasen hago el link. yo. Deja que lo hago yo. Cierro Bueno, el nuevo dale, enlace. Dale. dale, hacemos así. Nos vemos en 5 minutos. Dale. Ahora sí. Bueno, seguimos con la segunda parte de esta entrevista con la doctora en Ciencias Naturales, Gabriela Roxana Cataño, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, pero como ya nos venía contando en la primera parte, asentada hace muchos años en Córdoba y trabajando especialmente en el proyecto arqueológico Ongamira, en la zona de las serranías cordobesas. Bueno, Gabriela, no sé si querías
profundizar en alguno de los puntos que ya venías desarrollando en la primera parte, o si preferís que yo te haga alguna pregunta sobre lo que ya estuviste comentando. Como vos quieras, estoy dispuesta a ambas cosas. Bueno, en parte ya me hiciste una respuesta antes de que te haga la pregunta, porque obviamente sé que uno de los fuertes del trabajo de ustedes es la parte bioantropológica. Entonces comentabas que están trabajando con una nueva técnica de ADN, el ADN total, para intentar interpretar cómo son las relaciones de estas poblaciones entre las que son ancestrales o prehispánicas y las conocidas históricamente, y también obviamente su relación con un dato muy importante que mencionaste, ahí sí me gustaría que profundices un poquito más. Comentaste que hay un 85% de ADN en las poblaciones originarias cordobesas vinculado a precisamente a la historia originaria, y que hay un 8% afrodescendiente. Contanos cómo están distribuidas estas poblaciones, estas familias en la actualidad, cómo es su trabajo en comunidad, cómo se autoperciben. Bueno, esta cuestión compleja, ¿no? Sí, como vos lo dijiste, es una cuestión compleja, sobre todo porque, bueno, son muchos años en los cuales hubo un desconocimiento. Bueno, gracias, Mariano. Muchos saludos para vos también. En principio, eh, tanto la academia, es decir, la historia, la arqueología, eh, negaba la presencia indígena en la provincia de Córdoba, Ujú. eh, y costó bastante, digamos, desde nuevos paradigmas y estudios de detalle, no solo de la reconstrucción, digamos, de esos procesos desde la arqueología, sino también desde la historia y la bioantropología, eh, que haya un reconocimiento de la sociedad. Y creo que justamente la creación del Consejo Indígena de la provincia fue un reconocimiento muy importante a la preexistencia en este territorio. Las comunidades han avanzado, han crecido. Por supuesto que hay problemáticas que exceden a mi propio interés, que es el de la historia de estas comunidades, porque tiene que ver con la problemática actual, ¿no? De la educación intercultural, el territorio, la salud, o sea, un montón de cuestiones en las que se encuentran trabajando fuertemente. Hay una que sí tiene también que ver con nosotros, que es, se ha creado una mesa de diálogo para la restitución de los restos humanos. Recientemente hubo el reentierro de restos humanos en Cerro Colorado, que habían sido recuperados por otro equipo de arqueólogos. Nosotros, luego de las recuperaciones que hacemos de restos humanos, luego de ser estudiados, son devueltos y son reenterrados a pedido de la comunidad. No solamente nosotros, sino también otros arqueólogos y bioantropólogos. Mariana Fabra, digamos, que es una investigadora de nuestro instituto, ella está a cargo de un programa de arqueología pública, ¿no? Que ayuda a vincular nuestras investigaciones con la comunidad, entre ellas las comunidades originarias. Hay un trabajo muy fuerte que se hizo a nivel provincial para que no se exhibieran restos humanos en los museos, como trofeos de guerra. Es decir, que se viene trabajando fuerte en los últimos 20 años, acompañando estos procesos culturales, digamos, antropológicos, ¿no? Que nos toca vivir. Y en ese sentido, lo que yo creo es que cada uno de los pequeños granitos de arena de nuestro trabajo se pueden sumar para ayudar en la reconstrucción de las identidades regionales. ¿En esto qué quiero decir? Mucho del genocidio que ocurrió en ese momento no permitió que se salvaran parte de esas memorias, partes de esas tradiciones. Por ejemplo, la forma en la que se manufactura la cerámica o la forma en la que se manufacturaba la tecnología de piedra. Entonces,
cada una de las cosas que nosotros hacemos desde nuestra disciplina ayuda a que esas cosas se vayan recuperando y de alguna manera el interactuar con las mismas comunidades originarias nos permite acercarles esos conocimientos y que sean resignificados a su vez. En ese sentido nos ha acompañado en las excavaciones Capitulián, que él es representante de una de las comunidades comechingonas de San Marcos Sierra, por ejemplo, que él es ceramista, es escultor, y él quiere recuperar esos conocimientos. Así que hoy nos estamos dedicando muy fuerte a través de estudios de detalle que se llaman fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X, microsonda, análisis de tierras raras en el reactor de Bariloche, de la CONEA, todo para entender cómo, por ejemplo, la gente se aprovisionaba de las arcillas y hacía la cerámica, y traer esos conocimientos al día de hoy y que puedan ser, digamos, resignificados. Entonces, es un proceso. Y también creo, como arqueóloga, me ha tocado estar en una situación delicada que se dio en estos últimos años, y es que, bueno, frente al crecimiento de las ciudades actuales, el crecimiento de las rutas, todo esto pasa por arriba del registro arqueológico, pasa por arriba de esas memorias que son tan frágiles y que están siempre al borde de perderse. Entonces, bueno, frente a algunos eventos donde no se estaban haciendo las cosas con la delicadeza y la profundidad necesaria, nos tocó estar del lado, digamos, de las comunidades para solicitar justamente que se hagan los estudios correspondientes de impacto ambiental al nivel de detalle que se hace en cualquier país del mundo, para tratar de salvar los sitios arqueológicos que se iban a ver impactados por las obras. Entonces, son muchas las aristas. Si bien uno puede creer que está estudiando o qué interés puede tener para la sociedad en su conjunto estudiar gente que vivió hace 10.000 años, a mí me parece que pensar en ese pasado en realidad es tratar de entender el presente, ¿no? Claro. El entender que somos una sociedad multicultural, y que esa interculturalidad que nos debemos, ¿no? Que es el aprender a aceptar al otro, a que hay distintas formas de mirar y entender el mundo, bueno, hacen justamente que estemos para apoyar una sociedad más tolerante. Muy En bien, estos momentos es vital, me parece, con muy las bien. cosas que están pasando no solo en Argentina, sino en el mundo. Te hago una consulta. ¿Vos sos parte de esa mesa de diálogo? Porque en alguna conversación previa me decías que vos tenés una relación institucional con las comunidades originarias como parte del mundo académico. Sí, en ese momento yo fui citada, digamos, por las comunidades para actuar en representación frente a las empresas que estaban llevando adelante las obras, y ya de la época de cuando estaba como directora del museo también, digamos, creé los lazos, eran lazos que ya se venían sosteniendo desde las direcciones anteriores del museo y siguen al día de hoy, ¿no? Muy comprometidos. La idea es justamente, me parece que trabajar en conjunto, y creo que se puede y se viene haciendo, quizás a diferencia de lo que pasa en otros lugares donde los museos son vistos como lugares de expolio, ¿no? Porque es como que se llevan las cosas. Nosotros tratamos de considerar a los museos bajo un nuevo paradigma, que son estos espacios de diálogo, ¿no? Con la comunidad. La directora actual, Fabiola Heredia, si bien no es arqueóloga, ella viene trabajando en el marco, digamos, de esa política desde la antropología social. Es decir, hay como un compromiso muy fuerte de seguir dialogando con la sociedad, de que la construcción del conocimiento se hace con esas comunidades, no, digamos, desde una nube de cristal. Claro, 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 Este, claro, buenísimo, buenísimo. Te pregunto, quizás como antropólogo de Buenos Aires, igual que vos, pero que mi vida quedó concentrada acá en el conurbano, en el AMBA, y sé que a veces
personas de otras geografías de la Argentina. A veces quienes nacimos y nos desarrollamos en el AMBA tenemos una mirada muy porteñizante, muy de Buenos Aires, pero Buenos Aires entendido como AMBA, no como la provincia, que es un océano aparte. Eh, Vos mencionabas que hay reconocidas por el INAI unas 20 comunidades. La pregunta que te hago no es que me hagas de memoria, que me menciones todas, pero yo lo que tengo conocimiento es, obviamente, los comechingones, de San Avirones y por el sur de los ranqueles vinculados Efectivamente, a la sí. época de, o sea, porque tengo muy presente la monografía de Lucio Mansilla, entonces, en fin, pero me quedo ahí, digamos, no sé qué otras diversidades podés comentar para que queden No, también en principio posicionadas. esas serían las tres grandes, digamos, los tres grandes orígenes que son retomados desde las comunidades actuales para, digamos, autopercibirse. Ok, Lo que sí, y queda claro, no solo de la documentación histórica, sino también de la afiliación de estos grupos, porque yo te digo son 20 o son más quizás hoy ya, ok, eh, porque cuando llegan los españoles, lo que ellos encuentran son lo que llaman parcialidades, es decir, ok, grupos que ya no eran, la mayoría no eran nómades, la mayoría ya estaban asentados, eran agricultores, vivían en aldeas, y estas aldeas se localizaban un poco en relación a las geografías, ¿no? En los bordes de los ríos, en los pequeños valles, y cada una de estas parcialidades tenía un jefe, y en general cada uno, digamos, de estos agrupamientos, a su vez, reconocían un grupo mayor. De allí que se hable de los come chingones, cami chingones. Ese era el nombre que los españoles le otorgan en realidad es un a estos genérico más grupos. complejo. Es un genérico, Exacto. Es una realidad política mucho más compleja, pero claro. bueno, en algún punto, desde justamente los modelos actuales, se habla de afiliación a estos tres grandes grupos. Viste que yo les había dicho que hay un gran debate Ujú. sobre, bueno, de dónde vienen estos grupos, cuántos grupos venían de los Andes, de las selvas del este. En realidad, lo que sí sabemos es que por lo menos hace 12.000 años había personas habitando ya estos territorios. Eh, ¿Cómo vinieron? Está en debate. Hay evidencias que podrían ayudarnos a pensar, digamos, que se hizo un poblamiento más bien desde el noreste, utilizando los ríos más importantes que tiene la geografía de Córdoba. Vieron el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el quinto, donde, digamos, esto habría servido como vías de dispersión de la gente, ¿no? Través de sus ríos, de esos paisajes. También está la posibilidad de un poblamiento desde estos grupos andinos que podrían, digamos, haber conectado, ¿no? Con esta zona que está un poquito alejada de los Andes y de los pueblos andinos, pero que bueno, al ser una zona montañosa, tiene paisajes similares Claro. y que podría por eso, digamos, entenderse que ahí habría un tipo de vínculo. Yo creo que cuando tengamos realmente mayor cantidad de estudios genómicos, ¿no? Del ADN, Claro. vamos a poder avanzar en estas explicaciones. En principio, de lo que ya sabemos es, por lo menos lo que los bioantropólogos nos dicen, que por lo menos alrededor de hace 4.000 años, las poblaciones que habitaban Córdoba tenían ya lo que llaman ellos un pool génico, es decir, una conformación genética propia, distinta de las regiones de la Pampa Patagonia, de Cuyo y del noroeste.
Es decir, ¿Sabes por qué me río, no? Porque bien cordobés ya, los ya de cordobeses, chiquito, esto no es de Charetti, esto viene de antes. claro, claro. Fue lo Lo primero, lamento, no soy cordobesa, pero lo tengo que reconocer. claro, Hace 4000 años ya que esto viene así, viene por este lado, por lo menos. Este, realmente Córdoba creo que es una geografía muy rica, tiene muchísimas y ha tenido en el pasado una riqueza de la cual, bueno, gran parte se perdió en la conquista. Yo no sé si ustedes se imaginan, pero habría para todo lo que es la zona serrana y hacia el norte, hacia las salinas, enorme cantidad de poblaciones de guanacos y ciervos. Y cuando digo enorme, digo cientos de miles. Cientos de miles son los listados de los cueros de guanaco y ciervo que se exportan a Europa a partir del 1500. Figuran en los listados, ¿no? En los grandes inventarios de lo que se llevaba a Europa, de lo que se consideraba como la gacela americana. Eh, es decir, que para nosotros es difícil entender la forma de vida de estas poblaciones, porque los paisajes fueron muy impactados ya desde un primer momento de la conquista. Se aniquilaron las fuentes, los recursos, no solo animales, sino también vegetales, ¿no? Piensen que hoy en la provincia de Córdoba queda un 5% del bosque nativo de lo que eran los territorios cubiertos por bosque nativo. Ustedes han visto en estos días justamente el tema de los incendios aquí en Córdoba, han sido terribles, casi llegando a las puertas, digamos, de Villa Carlos Paz. Realmente el impacto, digamos, de la actividad humana actual está tan desvinculado, ¿no? Del ambiente donde éste se desarrolla, que bueno, genera estas situaciones gravísimas para la vida. claro. Por eso, otra de las patas que tiene nuestro proyecto es, además, estudiar el paleoambiente, estudiar cómo cambió el clima. Justamente, ¿por qué? Porque hay muy poquitos datos. A diferencia de lo que pasa con otras regiones de Argentina, donde los paleontólogos, biólogos, ecólogos han estudiado estos procesos de larga duración del cambio climático, aquí en Córdoba hay poco trabajo en ese sentido. Entonces, cuando nosotros hacemos las excavaciones, eso nos permite recuperar en los sedimentos restos orgánicos, restos botánicos, que nos van a permitir conocer, digamos, esos cambios. Nosotros ya empezamos algo de esto, hacemos una cosa que se llaman estudios isotópicos, que es para ver la relación entre el carbono, el oxígeno, entre los distintos elementos, que se asocian a si el clima fue más frío, más cálido, más húmedo, menos húmedo. ¿Por qué? Porque entender estos procesos de larga duración también nos ayudan a entender nuestro presente, ¿no? Esto que dicen, bueno, ahora llueve más porque viene el Niño, venimos de un momento de mucha sequía. Bueno, pero cuando uno mira varios, más que cientos de años, y mira miles de años, puede entender también cómo esto ya afectó a la vida de la gente en el pasado. De hecho, esto afectó a todo digamos, el territorio argentino, y hubo aparentemente momentos de despoblamiento humano y vueltas a poblar, quizás hechos graves, como pueden haber sido, por ejemplo, erupciones volcánicas en la zona de Cuyo, que han hecho que la gente se haya tenido que ir de allí y venir a las zonas, a La Pampa, al norte de la Patagonia, a Córdoba. Bueno, movimientos humanos importantes. Claro. Eh, Así que bueno, ese es otro de los aspectos que también nos interesa profundizar. Esto La lo hacemos seca a ahí través... debe ser, más Sí. allá del impacto humano, la seca debe ser Ujú. un tema bastante serio y bastante importante. Eh, Estando en La Pampa, hace ya muchos años, en trabajos que eran de arqueología, mixturados con trabajos de antropología, con ranqueles en particular, no me tocó vivenciar, pero sí me tocó escuchar historias que vos debes conocer mucho más que yo, pero sí en La Pampa, es donde yo lo escuché por primera vez, cómo a veces
el incendio se puede provocar por causas naturales o por causas intencionales, pero una vez desatado es muy difícil de controlar y que a veces hasta los propios animales que se escapan de un incendio son los que pueden ir llevando como esas chispas hacia otras puntas del monte, porque bueno, una vez que el fuego agarró el pelaje de algún animal en una zona seca, se puede extender también con los propios animales que huyen. Me imagino que estas cosas deben suceder, que quizás hay una cuestión intencional directa o indirecta de la acción humana, pero una vez que se produjo el desastre, ya es mucho más difícil de contener. Sí, el tema de los incendios es un gran tema ambiental. Nosotros tenemos justamente un especialista, se llaman antracólogos, que estudian los carbones. Es uno de los chicos, fue uno de los primeros 3 graduados en arqueología, ahora está haciendo con una beca en Tarragona, en España, una estancia por un tiempo, pero vuelve ahora en febrero. Eh, el tema de los incendios no solamente tiene que ver con, digamos, la acción humana, sino, como vos decís, la cuestión ambiental. Aquí en Córdoba es habitual que caigan rayos y esos rayos generan incendios. El problema es cuando, digamos, ese ciclo ambiental se ve alterado Claro, por la acción humana actual, digamos, porque entonces esos ciclos que eran naturales y que permitían la renovación, ¿no?, de los renovales de los árboles, del bosque, etcétera, se ve alterado por una acción posterior humana, ya sea con ganado, con claro, un cambio en el uso de la tierra, y no permiten que se renueve, ¿no?, la naturaleza en su conjunto. claro. Entonces, bueno, esto es algo que ya lo había detectado Andrés Lagens en su tesis doctoral, cuando estudia las comunidades, digamos, justamente de este momento de contacto hispano-indígena, porque aparentemente cuando se da ese proceso de contacto, justamente estábamos en un momento que era ambientalmente muy desfavorable para las comunidades originarias. Ajá. Por eso es habitual que los lugares donde están los sitios arqueológicos de estas aldeas sean ambientes donde están muy degradados ambientalmente. Es decir, que ya estábamos en el siglo XVI en un momento difícil ambiental. Si a eso le sumamos el peso del expolio de la conquista, más después el desarrollo urbano, imagínate que, bueno, ha sido muy duro. Eh, Eh, Tomo como referencia para que vos profundices, porque sos la especialista, leyendo algunas cosas de Jerónimo Luis de Cabrera, eh, uno de los fundadores de Córdoba, por decirlo de alguna manera. Cuando él tiene ese primer contacto con los comechingones, menciona que, la voy a interpretar yo, la versión de Cabrera, en la lógica del estilo de vida que estaban teniendo los pueblos con los que esos españoles se encuentran, hablan de valles de una cierta densidad demográfica, digamos, Ujú. no dentro de la lógica urbana nuestra, sino dentro de la lógica de pueblos aldeanos, como que todos los valles ya estaban poblados, o sea que por lo menos ocupación del espacio pleno en esa Sí, dinámica cultural ya había. sí, sí, por supuesto. Para que vos te des una idea, más o menos al día de hoy hay registrados más de 2.500 sitios arqueológicos. Ajá, De ellos, cerca, cerca de 2.000, te diría, tienen que ver justamente con aldeas, es claro, decir, que había una población muy importante. Eh, pero suceden varias cosas, ¿no? Al igual que en otros lugares durante la conquista, las enfermedades contagiosas, traídas desde Europa, el claro, alcohol, la exigencia del pago de tributos a la gente que vivía en su lugar de origen, se le exigía tributar. La forma de tributo era entregando todo lo que se cosechaba. Entonces, una forma de no tributar era si
los hombres, que eran a quienes les correspondía pagar el tributo, no estaban en su lugar de origen, no les correspondía tributar. Entonces comienzan como los desbandes de las poblaciones a migrar hacia otros lugares. En ese mismo momento también digamos, se está dando el proceso de la venida de los afrodescendientes, y digamos que también cuando son liberados huyen a los pueblos de indios. Para el año 40 y pico, el ingeniero Aníbal Montes, que era un aficionado muy detallista, toma la documentación histórica y genera mapas de pueblos de indios. Estos mapas nosotros los tenemos digitalizados y están, al igual que casi todo lo que hacemos, subidos a un repositorio institucional de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que se llama Suquía, como el nombre del río primero. Si ustedes ponen Suquía, Facultad de Filosofía, les va a salir el repositorio, así se pueden bajar los mapas que él hizo, digamos, desde las lecturas de los documentos, ¿no? Dibujó los mapas y los situó, ahí van a ver la gran inmensidad de lugares, obviamente que en muchos de ellos es donde hoy están los pueblos y ciudades de Córdoba, de la provincia, porque bueno, son las zonas que tienen los recursos, que tenían el agua, la leña, que permitían la agricultura. Y que se están Así que expandiendo además, ¿no? sí, sí. Hay como un boom inmobiliario en algunos lugares, en algunos casos por la propia dinámica poblacional cordobesa y en otro tanto por migraciones hacia Córdoba de familias, eso en la zona norte, por lo menos tengo conocimiento de que varias personas de acá de la zona de Buenos Aires están yendo para Córdoba Sí, y sí. explican en parte ese crecimiento urbano, ¿no? De algunos Sí, de hecho es un grave problema, porque en todo el norte de Córdoba, sobre todo en la zona serrana, que es tan bella, digamos, eh, la gente de Buenos Aires compra los terrenos porque son relativamente económicos comparados con la tierra en otros lugares de Argentina, pero no se dan cuenta que hay un grave problema y es que no hay agua. Entonces, hay muchos lugares donde está lleno de carteles que digas, viste, señor visitante, antes de realizar la compra de un terreno, verifique en el municipio las condiciones de habitabilidad de esos lugares. Pasa eso, pasa otra cosa, por ejemplo, Córdoba tiene un régimen climático que hace que tenemos una temporada de seca y una temporada de lluvias. El verano es la temporada de lluvias. Y estas lluvias se concentran en algunos días digamos, de la temporada y suelen ser torrenciales. Entonces, ríos que uno durante gran parte del año están secos, en esa temporada pueden llegar a tener crecidas de varios metros, en un ratito, y después se vuelven a vaciar. Y la gente que vive, y esto se los digo también, digamos, como una ex habitante de la provincia de Buenos Aires, con un régimen bien distinto, uno va y puede comprar y empiezan a construir casas, ¿no? Para el fin de semana o para las vacaciones, en el fondo de Valle de los Ríos, en los lugares donde obviamente crece después el agua y se lleva todo. claro. Así que sí, es un tema delicado. El ser un ser urbano, digamos, que habita espacios donde la naturaleza tiene sus propios ritmos, bueno, genera estos problemas, que son los que además habitualmente vemos en las redes, ¿no? Cuando llueve demasiado, las inundaciones. Bueno, eh, yo creo que justamente una de las cosas que nosotros tratamos es de generar conocimiento acerca de cómo ese vínculo entre las personas y el ambiente, a través de la historia de la humanidad, se ha dado, nos tiene que ayudar a entender nuestro presente Tal y nos cual. tiene que ayudar a mejorar esa relación, ese vínculo que está en un límite muy difícil. Y justamente el estar separados nosotros de esa manera de abordar cómo nos relacionamos con la naturaleza es el que trae gran parte de estos problemas. Tal cual. Así que, bueno, la arqueología va por ahí también. Y sí, y sí.
Bueno, yo quería hacer una propuesta al público presente como para ir cerrando este encuentro, que esperemos que no sea solamente el primero. Este, bueno, si alguno de los presentes quiere aprovechar y consultar algo a la doctora Cataño, acá la sala está disponible para quien quiera hacer una consulta. Bueno, arranco así de primera como Dale. para no perder el tiempo. Bueno, gracias Roxana. La verdad que para volver a escuchar todo lo que decís, muy, muy intenso todo. Puntualmente me interesa el tema de los trabajos sobre bioarqueología que me imagino que existirán sobre las comunidades originarias locales, ¿no? Eh, Estoy trabajando en esa temática, pero con, digamos, desde una visión más novedosa que tiene que ver con la bioarqueología del cuidado a nivel trabajos en español. Eh, la pregunta es si recordás y si están dentro del repositorio de Suquía trabajos efectuados sobre bioarqueología que hayan registrado paleopatologías de las poblaciones originarias que se pueden o se podrían abordar desde otra visión, con otras preguntas, que tiene que ver con esto de bioarqueología del cuidado, si en realidad no solo es una paleopatología, sino si podemos, de alguna manera, investigando sobre lo investigado, detectar que existió una práctica de cuidado prehistórica sobre estas enfermedades en estas poblaciones, ¿no? Mira, bueno, no es mi especialidad, pero nosotros trabajamos juntamente con la doctora Mariana Fabra. Ella es especialista en bioarqueología. Ella dirigió la tesis de una investigadora que se llama Soledad Salega, donde justamente hizo un trabajo muy interesante comparando el estado de salud de las poblaciones más antiguas, digamos, bajo una forma de vida cazadora-recolectora, comparándola con el estado de salud y enfermedad de las poblaciones ya agricultoras, de lo que sería el prehispánico tardío que se llama. Entonces, hay cuestiones muy interesantes relativas a esto. Por ejemplo, los cazadores recolectores tenían una salud bucal mucho mejor que a partir de que comienza, digamos, el consumo de las harinas de la agricultura. Tienen una parte, digamos, posterior, es decir, las piernas, todo mucho más desarrollada. Esto tiene que ver con no solo caminar, sino también correr y subir y bajar por las montañas cazando, distinto de patologías que surgen de toda la parte superior en el cuerpo, en los brazos, de todo lo que es el procesamiento, utilizando morteros para hacer la harina, por ejemplo. Hay toda una serie de artrosis y problemas en la columna. Bueno, eso es de lo que recuerdo de cuando ella defendió su tesis, pero después han seguido trabajando, eh, haciendo análisis y hay varios trabajos publicados. Yo creo que si no están en el repositorio, si uno coloca los nombres de ellos en la propia página del CONICET, uno puede bajar los títulos de los trabajos. Y yo creo que también acaban de publicar recientemente, vi un trabajo sobre esto que vos mencionás de el cuidado, ¿no? De personas que, a no ser que las hayan cuidado particularmente, no podrían haber sobrevivido con las enfermedades. Y yo creo que sí que tenemos casos también de eso, ya publicados incluso. Rox, Eh, Ok. se nos va a cortar este momento de la sala. bueno, Yo no sé si querés que habilitemos 15 minutitos más para las preguntas o cerramos acá con un agradecimiento, pero no sé, eso el tiempo es tuyo, lo que vos dispongas. mira, yo en principio los quiero invitar a que busquen, hay un programa que se llama Ciudad U de Canal 10 de acá de la universidad, donde justo este martes se estrenó un documental que se llama Ungamira, donde contamos un poco más de todo esto. Y Perfecto. después también, Bueno, Estoy.
Bueno, vamos a agradecer a quienes estuvieron presentes durante la entrevista con la doctora Cataño. Eh, Aclarar algo que no dije al principio, aunque sí se publicitó. Esta entrevista se enmarca en el proyecto de Arqueoexplora, impulsado por la cooperativa cultural Arqueoterra, y que va a ser el inicio de un ciclo de entrevistas que en el curso de fines del 2023 y del año 2024 se van a estar concentrando entre las provincias de San Luis, Córdoba y La Rioja, y que hemos dado este puntapié inicial con la doctora Cataño, a quien le agradecemos, ya lo hemos hecho, pero a su vez lo dejamos asentado públicamente por la generosidad de poner a disponibilidad y a disposición tiempo en un día que es feriado, y que, bueno, sus disertaciones, después nos va a pasar información que la vamos a publicar en el Instagram de Arqueoterra sobre cómo poder ampliar y profundizar algunos temas que se desarrollaron en esta charla y entrevista en un canal de YouTube que su equipo de investigación va a poner a disposición del público en general. Gustavo, Fabricio, dejo a ustedes si quieren hacer algunas palabras finales. Yo sumarme a los agradecimientos. Trabajos como el de Roxana son dignos de divulgar y no sé si tienen la divulgación que realmente les corresponde, ¿no? Se me ocurren otros investigadores que también merecen este espacio, humilde espacio que Arqueoterra Explora brinda. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento y como le dije a Roxana, es para escucharlo de vuelta. Bueno, vuelta obligado nos queda más cerca. Totalmente, y Mariano es mi director de tesis, así que un Vuelta fenómeno. obligado queda más cerca, así que seguramente lo vamos a comprometer a un formato parecido. Y bueno, gracias a vos como presidente de la cooperativa por facilitar el espacio, la divulgación. Y bueno, sabés que yo estoy en este camino de la difusión del trabajo de muchos investigadores. Y bueno, en eso ando y con esto arrancamos. Así que gracias por poner el espacio de la cooperativa a disposición. Sin vos no se hubiese podido hacer, así que Diego, gracias compartidas. Dale. Bueno, a disfrutar del fin de semana. Gracias para todas y para Igual, todos. igual. Abrazo.